Mi querido José Luis Camacho, qué gusto estar contigo aquí en noticias.com. Siempre es un gusto tenerte a ti en el programa y siempre es un gusto tenerte a ti en los comentarios. Y hoy decidimos que te teníamos que jalar y te teníamos que traer porque nos tenías que contar, nos tienes que contar. ¿Qué demonios está pasando en México, por Dios? ¿Qué pasó con el nombramiento de la nueva gobernadora en Sinaloa? ¿Cómo estás, mi querido Armando? Pues para mí también es un gusto estar siempre conversando contigo. Tú que eres un rockstar de ahí, cuyos videos en menos de 3 horas que se publican ya van arriba de los 10,000 likes y las otras tantas vistas. Ahí Cindy Pulido te puede estar mandando tus registros. Me da mucho gusto saludarte, como siempre a ti, que eres la pieza fundamental de AEI para entender no solamente la política de Estados Unidos, que también está muy compleja, sino para entender lo que ocurre de esa política y que repercute acá en México. Un gusto saludarte, mi querido Armando, amigo y socio. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Déjame conocer qué pasa en Sinaloa. O sea, todos presumimos y lo vemos desde lejos en Estados Unidos. Y te voy a decir, hay un enorme interés en Estados Unidos desde el punto de vista oficial y desde el no oficial. Hay una gran cantidad de curiosidad por saber qué está pasando y cómo interpretar lo que está ocurriendo. Sí, en realidad todo el mundo empezó a hablar de un choque entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Si esto fuera cierto, un choque entre ellos dos representaría una crisis enorme para el partido en el gobierno, para Morena. Pero además representaría para Claudia Sheinbaum un problema adicional encima de los que ya han sido creados a su alrededor, con toda esta cuestión de que Estados Unidos le quita la visa al hijo del expresidente López Obrador, al regreso del gobernador Rocha Moya a tomar las riendas del Estado, después a volver a pedir una licencia y ahora el nombramiento de una nueva gobernadora. ¿En dónde estamos? ¿Se acabó ahí? ¿Ya eso es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que ha habido detrás, José Luis? Pues mira, Armando, yo empezaría por recordar una reflexión que se hacía el célebre politólogo mexicano, estudioso del sistema político, don Daniel Cosío Villegas, en la que decía que el poder que se ejerce desde Palacio Nacional en México es un poder que no se comparte. Y creo que esa reflexión de don Daniel José Villegas, algo que no ha entendido desde que dejó el gobierno el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Punto número 1. Dices que Sinaloa está en el ojo de Estados Unidos y desde luego que lo está, dado que hace exactamente 127 días el Departamento de Justicia de Estados Unidos mandó una lista de 10 funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa, encabezada por su propio gobernador Rubén Rocha Moya, diciendo que solicitaba a las autoridades mexicanas que los aprendiera y los extraditara a Estados Unidos porque estaban siendo investigados por sus nexos con el cártel de Sinaloa, concretamente el cártel del Chapo Guzmán. Entonces, en ese momento, Estados Unidos puso un foco rojo concretamente en el estado de Sinaloa, en Rocha Moya, el entonces gobernador, y en su entorno político más cercano. ¿Qué siguió después, Armando? Pues siguió que una serie de respaldos de su partido a Rocha Moya
fueron considerados una exageración, tanto en México como en Estados Unidos. Sí. Porque algunos gobernadores decían que apoyaban a Rocha Moya contra esa intención de extradición del gobierno de Estados Unidos, porque algunos dirigentes de su partido, no la actual, sino la anterior, era Luisa María Alcalde, dijeron que apoyaban a Rocha Moya. Incluso la presidenta, muy cautelosamente, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que pues esperaba que el Departamento de Justicia o la DEA concretamente presentara pruebas de que efectivamente Rocha Moya y los 9 integrantes de su equipo señalados fueran colaboradores, amigos o hasta socios de los principales líderes del cártel de Sinaloa, que en su momento fue creado por Ismael El Mayo Zambada y seguido después en su liderazgo por el ahora preso en las Rocallosas, Joaquín El Chapo Guzmán. Entonces, Sinaloa ha estado en el foco. ¿Qué pasó después de 120 días de estar, entre comillas, apoyando los gobernadores de Morena, algunos diputados de Morena, algunos senadores de Morena y algunos integrantes de la dirigencia de Morena? Entre ellos fungía en ese momento como secretario de organización Andrés Manuel López Beltrán, popularmente conocido como Andy. ¿Qué fue lo que pasó? Pues simple y sencillamente que empezaron a vertirse opiniones en el sentido de que era un error, ¿verdad?, apoyar a una persona que desde el punto de vista judicial para Estados Unidos no tenía que presentar las pruebas que se exigían, puesto que había bastantes evidencias en los archivos mexicanos para comprobar el nexo de Rocha Moya con el cártel de Sinaloa. No aguantó la presión, pidió licencia hace 126 días. Luego se vienen 2 eventos. Uno, la publicación de la carta del hijo de López Obrador, de Andy, reclamando de una manera por demás absurda al gobierno de Estados Unidos el por qué le habían retirado la visa. Y pidiéndole al propio presidente Donald Trump, imagínate nada más qué despropósito fue eso, Armando, que quitara de sus cargos tanto al poderoso secretario de Estado Marco Rubio como a Christopher Landau, que en un momento determinado fue embajador de Estados Unidos en México. Bueno, la carta... Y ahora es número 2 en el Departamento de Estado. Así es, el número 2 en el Departamento de Estado. ¿Qué dijo Landau irónicamente como respuesta a la absurda carta de Andy? Dijo, ¿te pareció interesante la primera parte? O sea, el hecho de haberle quitado la visa y de haber mandado su solicitud a Donald Trump de que corriera a Marco Rubio y a Christopher Landau, y le decía, pues la segunda va a estar más interesante, así que ve poniendo a calentar tus palomitas para que veas el siguiente episodio. Yeah. ¿Y qué fue lo que pasó? Que sucedió otro evento fugaz, también imperdonable y también absurdo como fue la carta de Andy. En el momento en que Rubén Rocha Moya decide regresar al gobierno del estado de Sinaloa diciendo que va a hacer válido su compromiso con la ciudadanía que lo eligió hasta octubre del año 2027, del próximo año. Entonces, Armando,
ese despropósito que no conoció la presidenta Claudia Sheinbaum de Rocha Moya de regresar al gobierno del estado de Sinaloa fue considerado, ¿verdad?, como una afrenta al poder político presidencial, que en México, te vuelvo a repetir, como decía José Villegas, es un poder no compartible y mucho menos indivisible. Déjame Entonces, preguntarte, déjame preguntarte. Este regreso de Rocha Moya fue por sus pistolas, como decimos en México, porque a él se le ocurrió que era buena idea regresar. Como tú dices, el poder presidencial se respeta y los gobernadores tienen que saber lo que están haciendo. Y el secretario o la secretaria, en este caso de gobernación, debe tener una unión muy fuerte con todos los gobernadores. Entonces, si el señor Rocha Moya regresó, ¿fue porque estaba de acuerdo la presidenta o porque el expresidente López Obrador le dijo: ve y siéntate en la silla a ver quién dice que no? es más bien lógico pensar que el segundo supuesto que mencionas, o sea, que López Obrador le dijo, ve y regresa, como una demostración de fuerza del expresidente. Lo que recibió Rocha Moya fue todo el peso del poder político que la presidencia de la República representa en México. Después Pero de que ahora, perdona por interrumpir, pero ahora, con esto que ocurre, lo que yo me pregunto es, bueno, entonces estamos viendo una balanza y estamos viendo el poder presidencial y el poder de López Obrador. Y en este caso, me parece a mí que el poder de la presidenta estamos viendo que es mucho mayor que el de López Obrador, porque una vez que se subió en la silla, la presidenta le dijo: oye, te me bajas de ahí porque me vas a crear un problema, y el otro se tuvo que bajar. tienes toda la razón. El poder de la presidenta de la República se manifestó de varias maneras. Punto número uno, los gobernadores de Morena, que antes apoyaban a Rocha Moya, se deslindaron de él y le pidieron que renunciara. Los diputados federales de Morena también le pidieron que renunciara, diputados federales que en voz de su coordinador Monreal le pidieron que renunciara. Y muchas gentes de la dirigencia nacional, estatales y nacionales de Morena, igualmente respaldaron el dicho de la presidencia, que fue categórico y contundente cuando dijo: ninguna ambición de poder personal puede estar por encima de los intereses de México. Más claro ni el agua. De ahí, a las 2 horas, se volvió a regresar como si fuera una puerta giratoria de esos que hay en restaurantes o hoteles. Entró y salió Rocha Moya. El poder de la presidenta, tienes toda la razón, en esa balanza se ve que es infinitamente superior al poder que puede guardar un expresidente de la República. Ahora, déjame preguntarte lo que nos interesa de este lado. Una vez habiendo visto esto y una vez teniendo licencia permanente, el señor Rocha Moya deja de tener fuero, el fuero que tiene de acuerdo con la ley mexicana. Y al no tener fuero, las autoridades de los Estados Unidos pueden tener una muy buena razón para ir por él. Yo no creo que eso ocurra. No creo que el gobierno de Estados Unidos esté interesado en usar fuerza militar como lo usó con el presidente, o el señor que decía que era presidente de Venezuela. Pero ahora la cuestión es, ¿el gobierno mexicano va a entregar a Rocha Moya en algún momento? Porque todos los problemas que hay entre México y Estados Unidos hoy, que son varios, están haciendo de esta situación y del hecho de que la presidenta se negó a arrestar primero a Rocha Moya y después entregarlo.